Al ser entrevistados, dijeron que las preguntas los animaban a observar más tiempo, a ver más de cerca, a acordarse más. Ayudaban a ver la obra de arte de nuevas maneras. Amigos consejeros, esto es lo que buscamos hacer aquí cada día: ayudar a que la gente vea los sucesos de nuevas maneras. Ustedes harán preguntas, buscarán respuestas. En equipo con nuestros periodistas tratarán de ayudar a encontrar nuevos y mejores caminos, poner sobre la mesa innovadores maneras de hacer las cosas. Lo que sucedió el año pasado en las elecciones lo ilustran perfectamente. Un candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León levantó la mano y, a pesar de los que dudaban de una feroz oposición, a pesar de los obstáculos, del juego sucio de las televisoras, se sobrepone, triunfa en la elección. ¿Qué momento tan especial se vivió? Lo mismo pasó en Guadalajara. Alfaro, cansado de la agenda política y del sistema de partidos, Kumamoto, con su fresca y justa visión de la realidad, decidieron jugar del lado de los ciudadanos y también ganaron. La insatisfacción generada por reportajes de investigación periodística en el norte, en Mural, habilitaron el cambio. Día tras día, semana tras semana, esos reportajes crecieron. El mal gobierno, la corrupción, el conflicto de interés, la impunidad fueron descubiertas y llevadas a la luz pública. Y así empezó una enorme ola de insatisfacción originada por nuestro periodismo, potenciada ahora en redes. ¿Y cuál es la génesis de esa investigación? Empezó en una reunión, con comentarios que hicieron nuestros consejeros, con información que nos hicieron llegar. Los consejos editoriales ayudaron a cambiar nuestra historia, a repensar hábitos de votación de toda una vida. Al hacer disponible abundante información de lo que pasó en la calle, en la vida real, consejeros y reporteros trastocaron el mundo de la política, la voltearon al revés. Vean a su alrededor, señoras y señores, observen las caras de los futuros iniciadores del cambio de esta ciudad, de este estado, de nuestra nación. Ustedes no están aquí porque todos son iguales, sino porque tienen tantas historias diferentes que contar, tanta vida vivida y por vivir. La única cosa que comparten hoy en día es su determinación para que avance nuestro país. Políticamente, como que ya lo empezamos a ver con los independientes, y la forma que hacemos que esto continúe es compartiendo todo lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que hemos visto, lo que experimentamos. Cada quien vemos el mundo a nuestra propia manera, porque cada una de nuestras vidas tiene su propia huella, su historia. Los economistas de hoy en día hablan mucho acerca de la economía compartida, la famosa sharing economy. Uber, Airbnb, Cabify, Match.com, paradigmas que no existían hace 10 años, ahora son unos monstruos que transforman la forma en que vivimos. Hay muchas aristas en esta nueva economía compartida, muchos dilemas y preguntas que hay que hacer, pero hay un concepto central que es contundente. Cuando se comparte información acerca de bienes a través de una app o un sitio, cualquier otro método, el valor de esos bienes se incrementa para el negocio,
para los individuos, para la comunidad, para la sociedad. Observo que aquí hay un paralelo. Esto es exactamente lo que hemos estado haciendo por 26 años en los consejos. Nos reunimos, compartimos un bien muy valioso, la información de nuestra comunidad, y conforme lo hacemos, la sabiduría colectiva se incrementa, se convierte en algo verdaderamente valioso para todos, porque entre más sabemos de las vidas que otros viven, conforme más conocemos de calles que no caminamos, la mayor luz que brilla en los oscuros rincones de la disfunción. Había una vez un comerciante que se pasaba todo el día lamentándose del estado de las vitrinas de su competidor de enfrente. Son las ventanas más sucias del pueblo, decía. Duro y dale con esta cantaleta. La gente ya estaba cansada de su continua crítica. Y un día, el dueño de una tienda cercana le sugirió: ¿por qué no lavas tus propias vitrinas? Decidió seguir su consejo y el siguiente día en el café confesó: no lo puedo creer. Tan pronto como yo limpié mis ventanas, creo que mi competidor debe haber hecho lo mismo. Si vieras cómo brillan. Pudiera decirse que en los consejos editoriales limpiamos las ventanas de todos. Tenemos el lujo de estar en los zapatos de alguien más, viendo el mundo como lo ven, desde su propia ventana. Tenemos la oportunidad de escuchar las ideas de otras personas, reflexionar en ellas, sacarlas a pasear, llegarlas a conocer. Y las debatimos. Y esos debates pueden ser vigorosos, quizá hasta acalorados, pero todo esto, hechos con la idea de que entre más compartimos visiones y ventanas, lo más que aprendemos y lo más que le echamos luz a la disfunción, al desperdicio. Invariablemente se llega a un momento en la discusión en que podemos entender mejor de qué punto parte el otro miembro del consejo. Así es como encontramos ideas frescas, así es como brinca la chispa de la inspiración y se pone otro ladrillo para hacer que la vida en nuestra ciudad esté mejor edificada. Con cada amanecer, el mundo se vuelve más complejo. Tratar de entenderlo no es una tarea simple. En un juicio, en un juzgado, por ejemplo, un experto en ADN rápidamente nos deja atrás con tecnicismos, nos pierde con todo su detalle. Pero un buen consejero, un buen periodista podrá escuchar esta evidencia, procesarla y reexplicarla en términos que podamos compartir. Entre más complejas se vuelven las cosas, lo más que aprecia la gente los conceptos simples. Este es uno de nuestros retos y nos apoyamos en ustedes, damas y caballeros, expertos y conocedores de ciertos campos, para ayudarnos a hacer que tenga sentido la complejidad. Lo que esto significa es que necesitamos ahondar y hacernos las preguntas: ¿qué es importante para nuestros ciudadanos? ¿Qué debe tener prioridad? ¿Cómo les podemos ahorrar tiempo, esfuerzo, facilitarles, simplificarles sus vidas? Nuestro gran reto, conforme ese mundo se vuelve complejo y se continúa transformando, es tomar lo desalineado, lo incomprensible, lo difícil, y hacerlo claro, simple, funcional. Tomar lo inaceptable, exponerlo y así generar la insatisfacción positiva para provocar el cambio. Podemos usar muchas herramientas, desde la investigación, la anécdota personal, hasta la sátira creativa
de nuestros humoristas, y aquí tenemos al mejor de todos. Le damos la bienvenida a cualquier idea que mejore el proceso de información de nuestra comunidad. Le damos la bienvenida a cualquier cosa que le dé esperanza a nuestra gente. Con cada reunión avanzamos de saber poco a colectivamente saber todo lo que se pueda. Les pronostico, damas y caballeros, pocas cosas harán en su vida que les dé más satisfacción. Conocer es un gran placer, y es uno que va a durar mucho más tiempo que el día que llegue a su cierre este ciclo de consejos. Y les doy un ejemplo. Hace unos cuantos días estaba en un restaurante. Se acercó el capitán y me entregó una nota de remisión en donde estaba manuscrito un mensaje. Me dijo que venía de una mesa grande que estaba allí en el restaurante. Abrí el mensaje. Dice: hola Alejandro, feliz año. Solamente para que sepas que estamos aquí reunidas, un grupo de queridas amigas que nos conocimos hace tiempo gracias a los consejos editoriales. Al acercarme a la mesa para dar las gracias, me di cuenta que todas eran de distintas edades, de distintos rumbos, con diferentes experiencias de vida, pero que continuaban juntándose para discutir nuestra vida comunitaria, sus problemas, inquietudes, soluciones. Me dio mucho gusto el verlas discutiendo en paz y tranquilidad, y el haber participado en forjar esa nueva amistad. Aprovechando la vuelta, sí les pedí un favor. Les dije: reúnanse y sesionen todo lo que quieran, nomás no vayan a poner un periódico. Amigos consejeros, han elegido participar en una nueva y excitante aventura. Con sinceridad y aprecio les doy las gracias por atreverse. También les adelanto que su vida va a ser inmensamente más rica por haber aceptado el reto. Llegará satisfacción, una mejor comunidad, quizá hasta nuevas amistades. Esto es el sharing economy en su más potente expresión intelectual. Es en el compartir sus diferencias con paz y tranquilidad donde se encuentra la magia, una experiencia trascendental. Participar en una cruzada que ensancha los caminos por donde transita la sabiduría colectiva. En la ignorancia hay temor, en la sabiduría, paz y tranquilidad. Amigos consejeros, algunos de los más ricos, excitantes, apasionantes días de sus vidas están por iniciar. Que Dios ilumine el transitar de su camino. Mucha suerte, muy buenas noches.